Como dice Vira, están tipo ahí, ponele, o sea, son autónomos, ponele, ¿no? ¿Por qué nosotros, proponiendo todo este tema de la pandemia, ¿no? ¿Por qué, no sé, el año pasado cuando se declaró la cuarentena y todo eso, nosotros tuvimos que esperar a ver qué decidía el gobierno para ver qué pasaba con nuestras clases? No sé si se entiende lo que quiero decir. Como que Udelar de una dijo, no, se suspendan las clases por su cuenta y nosotros tuvimos que esperar a la resolución de presidencia. Exacto, porque la NEP va a estar ligada, o sea, la NEP no tiene autonomía total. Ahí está. Entonces, la NEP también va a estar ligada, y más, o sea, va a estar ligada en línea directa al MEC y al Poder Ejecutivo. La NEP no se va a alargar sola a decir hacemos esto, hacemos lo otro. La UDELAR sí. La UDELAR, como vos decís, Miriam, la UDELAR desde el primer momento dijo, nosotros tenemos clases virtuales, punto. O sea, y nadie le va a ir a cuestionar, ni a interpelar, ni a nada. Entonces, ANEP, tipo, es un estado autónomo, pero no es su totalidad. Depende de ciertos organismos y ciertas personas importantes. Claro, porque, ¿qué pasa? El director, o sea, el director del CODICEN, digamos, o sea, es designado por el poder político. Entonces, claramente, el poder político va a poner a alguien de confianza, digamos. Entonces, sí, va a ir alineado a lo que plantea el gobierno, digamos. Obviamente, en el CODICEN hay votos, pero cuando se hacen los votos, siempre el director, digamos, la dirección, dice que tiene mayoría. Y una de las cosas que cambia la luz, pero esto lo estoy diciendo, abro comillas, gigante, porque lo vamos a ver qué dice el reglamento estrictamente. O sea, lo que estoy diciendo es un pantallazo general del organigrama del sistema educativo. Pero después lo vamos a ver con la ley, definitivamente. A ver, yo lo que les quiero decir, miren que esto es importantísimo lo que estamos viendo. Porque nos pasa que hay maestros, hay profesores que no conocen el organigrama de dónde están trabajando. Entonces esto es muy importante. Bueno, ¿yo a quién respondo? O sea, ¿cómo es el problema? ¿Quién decide? ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces este organigrama está buenísimo. Este organigrama orienta. No es la panacea porque este organigrama se puede modificar, pero en términos generales sigue más o menos igual. Entonces, ahora en el CODICEN está el profesor Robert Silva, como el director del CODICEN. Entonces, ¿qué es lo que establece la LUC? O sea, antes de la LUC, el CEIP, el CES y el CTP tenían un representante de los docentes en el consejo. Entonces, cuando se iba a tomar una decisión, ese representante votaba a favor, votaba en contra en función de lo que entendiera en esa decisión. Ahora, ese representante se quita porque esto va a ser una dirección. Solamente va a quedar el representante en el CFE por ahora. Entonces, ven cómo las decisiones, lo digo entre comillas, van a tener un contralor relativo. Porque, a ver, es lo mismo que nosotros nos pongamos a, no sé, a trabajar, a decidir cosas de la clase y vamos a decir, bueno, vamos a hacer una reunión y ponemos el delegado del grupo, el delegado de los profes y la directora. Y la directora dice, bueno, yo tengo 3 votos, mi voto vale 3. El voto de los estudiantes vale 1 y el voto de los profesores vale 2. Y bueno, si se acuerdan la directora y los profes, ya está. Mi participación es cosmética, porque si mi voto vale 1 y el tuyo vale 4, o sea, es una participación por decir, estás ahí, puede ser. O sea, a ver, no lo estoy diciendo en términos, no estoy poniendo ninguna connotación en esto, ninguna connotación de nada, de ningún tipo. Lo que estoy diciendo es un dato de la realidad. Se saca la representación. No estoy diciendo si eso es favorable o no es favorable. Cada uno lo pensará. Lo que se saca es la representación y a la hora de decidir, esa representación no va a estar cubierta. Y claramente esto tiene. Leonardo, dale, vos levantaste la mano. Sí, no, a mí no me queda muy claro, o sea, cómo queda el organigrama a partir de la nueva ley esta de 19.889
no me queda muy claro cómo pasó en sí, o sea, Exactamente no igual. fueron bien los... Claro, el organigrama queda exactamente igual. Lo único que va a cambiar es en las decisiones que están acá. ¿Entendés? Las decisiones que están acá. Bueno, ¿por qué ahora se me fue el... A ver, ahora voy a tratar de ver. Las decisiones que se toman acá, ¿sí? Tienen otro carácter porque esto pasan a ser direcciones. No son más consejos. Claro, el organigrama en sí, la estructura va a ser la misma, Igual. pero lo que va a cambiar es la interna de cada... La como de lógica cada- de funcionamiento. Exacto. Y va a adquirir más preponderancia el MEC. Empieza a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, a habilitar universidades. O sea, a darle habilitación a ciertas universidades. Pero eso lo vamos a ver con cada artículo de la ley. Eso lo vamos a analizar con la ley. Ahora solo estamos con el organigrama. ¿Ah? Entonces después vamos a ir viendo cada artículo y vamos a ver en qué se modifica. Profe, al decir... Una preguntita, perdón, Yamila. No, tranquilo. No entendí qué significa que sea dirección, entonces. Cada organismo de estos de 6 que sean direcciones generales, ¿qué significa? Claro, porque vos tenés un consejo donde tenés consejeros representantes. En cambio, si vos tenés una dirección, el carácter es distinto. Una cosa es ser director y otra cosa es ser consejero que representa a un grupo. Apuntando a esa pregunta que hizo, es lo que yo te quería preguntar, si hay, porque viste el organigrama general, ¿hay un organigrama al que se pueda llegar de cómo está integrado, por ejemplo, el Codicen, para que sea más visual? Por esto de las direcciones y estas, no sino de cómo está integrado internamente. Ah, ¿cómo está? Sí, hay un organigrama. Claro, porque el Codicen Por eso de los consejos, las direcciones. No, claro, está bien, porque después el Codicen tiene direcciones sectoriales como planeamiento, inclusión educativa. Sí, eso lo podemos ver. ¿Vos te animás a hacerme recuerdo, Virginia? Y yo porque por ahí es más visual para ver en esto de qué es un consejo, qué potestades tiene un consejo y qué potestades por ahí tiene una dirección. Y después lo que vamos a ver es bien, porque acá, esto que estoy viendo acá, esto es todo un mundo. Porque nosotros vemos este cuadradito, este rectangulito acá que dice Codicen, pero esto es todo un mundo. Abarca un montón de cosas. Que tiene direcciones sectoriales, la sectorial de tal, que va con la sectorial de cual, planeamiento educativo, o sea. Claro, sí, no sé si todo tan a detalle como pero sí como para entender qué potestades va a dejar de tener o qué potestades van a sumar. Eso lo vamos a ver en la ley general y en la LUC. Porque la ley general te dice, este es el funcionamiento, y la LUC te dice, ahora este es el funcionamiento. Y la luz, un artículo que vamos a ver, porque no se sabe si va a salir o no va a salir, los artículos los vamos a ver igual, más allá. La LUC está vigente. Pero el referéndum ahora que están contando... Pero el referéndum no se sabe lo que va a pasar. O sea, al día de hoy, la LUC está vigente. O sea, normativamente lo que está funcionando. Después sí, el referéndum puede echar por tierra la luz, pero nosotros tenemos que conocer estrictamente cuál es el alcance concreto. Es decir, bueno, esto es este artículo, y esto cambió. Pero lo que tenemos vigente ahora es la luz. Profe, una pregunta. Cuando dijiste que con el tema de la luz se le da potestad a MEC a habilitar universidades. ¿Vos te referís a que puede ser que el CFE pase a ser una carrera universitaria? No estrictamente. A ver, ¿qué sería eso? El CFE, ya en la ley de educación, tiene un objetivo que es constituirse en universidad. Porque nosotros somos nivel terciario, pero no universitario. Exacto. Para ser universitario, ¿qué se necesita? Tener el cogobierno. Ese es un elemento fundamental. Nosotros no tenemos cogobierno, porque somos dependientes. Además, para ser universitario necesitamos investigación y extensión. Son como elementos vertebradores para constituirnos en un universitario. No se logró votar acuerdos para lograr
la Universidad de la Educación. ¿Tá? O sea, en la ley 18.437 está establecido, pero no se llegó a los votos para lograr que el CFE se transforme en universidad. Que ven, el objetivo es pasar de acá, donde estoy acá en el CFE, que voy a poner en verde, acá, pasar acá, convertirnos en Universidad de la Educación. Pero bueno, todavía no se consiguió eso. Estar como al mismo nivel de ANEP, UDELAR. Exacto, todavía no se han conseguido los votos. Se está trabajando y se está realizando distintas iniciativas, pero todavía eso no está consolidado. Lo que trataba de decir es que, bueno, ahora el MEC va a tener injerencia en habilitar determinadas universidades, porque vieron que las universidades privadas se habilitan o no. Entonces, en esa habilitación, veamos que jugaba un papel importante la universidad, pero ahora va a pasar a jugarlo el MEC. Pero eso lo vamos a ver en detalle con la ley y ver puntualmente cuál es el alcance. De eso con los términos específicos. ¿Ah? No son presunciones, ¿no? pero vienen en esta línea. Entonces, este es el organigrama de participación y el organigrama básico de funcionamiento de nuestro sistema educativo. Lo medular es esto. Lo medular es esto que ustedes ven acá. ¿Ah? ANEP, CODICEN, los consejos, que ahora son direcciones. ¿Ah? Acá tenemos los consejos de educación media básica y de media superior, porque dentro del CES nosotros tenemos el Consejo de Educación Secundaria, lo tenemos, o sea, la Dirección de Educación Secundaria, la tenemos dividida en educación media básica, de primero a tercero, y en educación media superior. Y después tenemos las ATD, que son formas de representación, que tienen el CEIP y que tienen, obviamente, todos los concentrados tienen nuestra representación en la ATD. ¿Sí? Y después tenemos los consejos de participación, pero esto es cosmética pura. Lo más importante va a estar en este vertebrador. ¿Ah? Y va a habilitar el funcionamiento del sistema educativo. Entonces, lo que vamos a integrar, que yo me lo voy a anotar acá para integrarles, es el organigrama de CODICEN. Profe, yo tengo otra pregunta, que creo que ya lo habíamos hablado, pero no me acuerdo o no me quedó claro en el momento. ¿Qué se gana, digamos, en criollo siendo universidad? O sea, porque nosotros no somos, pero sí se quiere ser. Pero, ¿para qué? Bueno, eso depende del paradigma donde uno se posicione, ¿no? En primer lugar, lo que se gana es, no sé si es en términos de ganancia, pero se gana el lugar de autonomía, ¿ah? El poder decidir sobre tu propio organismo, tomar decisiones colaborativas, tomar decisiones en consenso entre los estudiantes, los egresados, los profesores, tener un gobierno, cogobierno. Eso sería como el sumum que fomenta cierta autonomía. Y más allá de los gobiernos de turno, poder tomar nuestras propias decisiones sobre la formación terciaria. Eso es un elemento clave. Si no, uno está dependiendo mucho del vaivén de los gobiernos de turno. Entonces, el tener cogobierno te permite que tus propios integrantes resuelvan y decidan en función de lo que entiendan pertinente. Eso podría considerarse como algo positivo, como algo que sea en ganancia. Pero sería como subir un escalón en jerarquías. no sé si es subir, no sé si es el tema de jerarquía. A ver, hay un tema de prestigio que se pone en juego también. Ese no depender de alguien. Exacto, y además el elemento científico, el elemento de la investigación te va a dar otro estatus y otro posicionamiento, claramente como lo tiene la UDELAR.
Pero bueno, acá hay cuestiones también subjetivas, porque alguien puede decir, bueno, para mí la ganancia no es nada, como hay gente que dice, bueno, lo que ganan es cobrarnos el fondo de solidaridad y cobrarnos la caja profesional. También puede leerse desde ahí. Ven que todo se puede leer desde distintas perspectivas. Pero, Verónica, de alguna manera, lo que estabas hablando de la LUC, ¿no? Y de que el MEC tiene, según nuestros artículos, tiene más injerencia entre ANEP y la UDELAR. En realidad va como al revés de que magisterio sea universitario, o sea, porque en realidad la UDELAR perdería también un poco de su autonomía, digamos, porque si el MEC puede decidir, por ejemplo, una hipotética, si el MEC puede decidir que una carrera de la Facultad de la Universidad Católica esté avalada y sea una sea universitaria y tenga todo lo que puede tener una carrera de la UDELAR, es perder en autonomía en realidad, y depende del gobierno y depende del partido que esté gobernando en ese momento. No, en realidad no es perder autonomía, es perder prestigio, digamos, o tener competencia, digamos, porque no es que el MEC se va a meter adentro de la UDELAR, de cierta manera. Pero claro, de cierta manera también habilita otras cosas que por eso se pone en tela de discusión el tema de la privatización. Claro, habilita, o sea, puede haber gente que diga, bueno, habilita la competencia es sana, y puede haber otro que te pueda decir, bueno, sí, pero la competencia es sana, pero la competencia en ese caso es una competencia de plata, ¿no? Porque tiene que ver lo que vos pagás para tener esa carrera. Exacto. Está muy bien, Ana Clara, porque ese es el punto central. Acá depende de donde uno se posicione para leerlo. Acá en ningún momento estamos diciendo esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Depende del lugar donde yo lo mire. Si yo me paro, me posiciono en un lugar donde se valoriza lo público, donde se valoriza que todos puedan tener acceso, bueno, mi perspectiva será una. Si mi perspectiva es, no, creo instituciones que sean competitivas, que apunten al mayor desarrollo y logros y capacidades y competencias, mi perspectiva será otra. Nosotros lo que vamos a hacer es ajustarnos a leer el artículo. Cada uno verá qué connotación le quiere dar o qué lectura le quiere dar. Nosotros lo que vamos viendo son algunas de las observaciones que se hacen en torno a eso. Pero lo que quiero hacer énfasis es que vamos a trabajar la ley de educación y la LUC porque es lo que está en el programa. O sea, es lo que nosotros trabajamos la política educativa en segundo, entonces no podemos pasar segundo año sin leer la ley. No podemos pasar segundo año sin conocer el organigrama de nuestro sistema. Después cada uno evaluará si le parece que está bien, si le parece que está mal, si de hecho no emite un comentario, eso cada uno lo ve. Por eso vamos a ver estrictamente los artículos como están establecidos en la ley. Entonces, para la clase que viene, traigan la ley de educación. Ahí creo que si yo encuentro algo que escriba acá, soy yo. Para la clase que viene vamos a trabajar entonces los primeros 10 artículos de la ley. Están como los ejes vertebradores, los estructuradores. A ver, les digo, lean esos 10 artículos. Vamos a ver si llegamos a analizar capaz 2 o 3. Y después ustedes los analizan solo. Vamos a enfocarnos en eso, pero no quiere decir que nos dé el tiempo de llegar a todo. Como para ver los ejes estructurantes de la ley de educación, la ley general de educación. ¿Cuáles son esos elementos estructurantes? Y después vamos a analizar, pero eso ya sería para la otra, para más adelante, un poco ver en la LUC, todos hablamos de la LUC, bueno, ¿pero qué es la LUC? ¿Cuál es el número de la LUC? ¿En qué parte habla de educación? Porque no es toda la LUC que hable de educación. ¿Cuántos artículos hablan de educación? ¿De qué temas? Vamos a hacerlo desde un punto de vista descriptivo, digamos.
de qué cosas de la educación me habla, y vamos a elegir algunos artículos para tratar de analizarlos y compararlos con la ley general. Básicamente ese va a ser el abordaje. Entonces, ahora lo que vamos a centrarnos para la que viene es leer la ley 18.437, tráiganla a la clase, entonces las voy a subir igual. Yo me anoto acá todo lo que les tengo que subir. Vamos a leer la ley y vamos a leer la introducción del marco curricular. Ese es el lineamiento de la política educativa, digamos. Es un librito chico, se lo voy a subir y eso lo va para la clase que viene. Estoy en clase. Profe, y porque estuve buscando en internet y puse cronograma de este cronograma que estamos viendo, se llama cronograma de Organigrama, dije. No, que estuve buscando en internet y no lo encontré igual a buscar como lo voy a compartir, porque perfecto. No. Lo que encuentran en internet son como fragmentos de distintas partes. No era nada igual. El organigrama, por supuesto, que se deja a disposición, que es lo que nosotros trabajamos para que lo lean, lo tengan, lo estrujen, lo miren, lo remiren, lo vean, porque es muy importante conocer nuestro sistema educativo. Y siempre lo que les recomiendo es que ustedes entren a la página de la ANEP. Eso es importante. Entrar a la página de la ANEP. Ver cómo funciona, cómo se estructura. Es muy importante eso. No podemos ser maestros, ser profesores, sino conocer en el sistema en el que trabajamos. Digo básicamente. Después cada subsistema tiene sus lógicas, sus formas de funcionamiento complejas. Pero me parece que es importante tener presente eso. Entonces, en el marco de la política educativa se construye un marco curricular de referencia nacional. El marco común. ¿Qué pasa? Empieza a entenderse a partir de este concepto del derecho a la educación, empieza a entenderse el pasaje del sujeto por la educación pública y el pasaje del sujeto por la educación estatal como un pasaje en clave de trayectoria educativa. Que sea una trayectoria educativa quiere decir que hay un conjunto de partes que se van a entrelazar. Lo que decíamos, tenemos educación inicial o educación en la primera infancia, educación primaria, educación media, educación terciaria. Entonces, en un momento histórico eso se entendía compartimentado. La educación en primera infancia va por un lado, la educación primaria va por otro, la educación secundaria va por otro. Una de las cosas, una de las cosas que remarcan en el texto, como que está haciendo un análisis de todo lo que va pasando a lo largo de la historia, ¿no? Y te dicen, en el año tanto, la educación inicial tenía una cantidad de alumnos tanto, y te dan un número. Y vos veías que a medida que iban avanzando en niveles, ese número iba bajando o subiendo. Entonces te decían, bueno, puede ser que en inicial y en primaria haya un nivel bastante bueno, pero cuando llegan a secundaria el nivel baja muchísimo porque hay muy pocos alumnos. Y lo mismo si llega un momento de la historia que tanto en inicial, primaria y secundaria hay un nivel bueno, educación terciaria baja de nuevo. Entonces es como que nunca hay algo homogéneo. Exactamente. Ese es el punto central. ¿Por qué? Porque la política educativa se entendía compartimentada. Es más, acá estoy poniendo de nuevo el organigrama. ¿Ustedes lo están viendo o estoy viendo sola? Acá en el organigrama ven que antes de la dictadura, estos, el CEIP, el CES, el CEP era antes. O sea, primaria, secundaria y UTU eran entes autónomos. O sea, estaban acá. Estaban en esta posición acá arriba. Tenían su propio presupuesto
y no funcionaban, no existía esto, el CODICEN que los regulara. Estos eran entes autónomos, estaban acá arriba. Entonces, cada uno funcionaba con su presupuesto y con su política. Cada uno iba por su mundo, es decir, cómo funciona. La UDELAR, la UTEP, pueden compartir ideas, pueden compartir proyectos, pero la UDELAR hace lo que entiende la UDELAR. Y la Entonces UTEP tenían hace lo que- cogobiernos. ¿Cómo? Tenían cogobiernos. No, eran entes autónomos. No tenían cogobierno. En eso se diferenciaba. ¿Qué pasa? Después de la dictadura es que se crea el famoso CONAE. ¿Se acuerdan del CONAE? Bueno, el CONAE, ustedes son muy chicas. El CONAE lo que hacía era regular esos organismos. Lo que después va a devenir en el Consejo Directivo Central de la ANEP, que va a establecer el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Secundaria, el Consejo de Educación Técnico Profesional y el CFE. Entonces, dejan de ser entes autónomos en clave de presupuesto, en clave de política, para convertirse en parte de un organigrama, de un Consejo Directivo Central. Entonces, sí, es muy importante esto que planteaba Yamila. ¿Por qué? Porque la política educativa va a entender la educación en clave de trayectoria educativa, como plantea Flavia Terí. Entonces, al entenderlo en clave de trayectoria, a mí me va a importar ese trayecto del sujeto por la escolaridad. Un dato muy importante que aparece en todas las investigaciones sobre educación es que muchos de los niños que ingresan a nivel primaria no logran terminar el ciclo en educación media. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí se produce un quiebre. Entonces, ¿qué es lo que hace la política educativa? Tratar de intervenir en ese pasaje entre la educación primaria y la educación media. Uno de los elementos que puede explicar eso, por ejemplo, es la importancia de la obligatoriedad. Cualquiera de nosotros sabe que un gurí chico vaya a la escuela es obligatorio. En cambio, si un adolescente vaya al liceo, no nos alarma tanto. Entonces, el tema ahí de la obligatoriedad es un elemento central para poder ver el pasaje de un sistema a otro. ¿Y qué es lo que va a depender? ¿Qué es lo que va a sostenerse? Es que el Estado tiene que generar un conjunto de políticas que produzcan el acompañamiento en esas trayectorias educativas. Claro, por ejemplo, hay una parte en el texto que te decía, se sabe que no alcanza solamente con la asistencia a la escuela, porque hay formas de escolaridad que no exigen ampliar el significado de la exclusión en educación. Por ejemplo, trayectorias escolares interrumpidas, que era lo que veníamos hablando, asistencias intermitentes, aprendizajes de baja relevancia, es decir, la calidad de la enseñanza que uno le da a los alumnos, también muestra una cara de exclusión vinculada a las políticas educativas. Exacto. En esta línea, en este planteo que hace el texto, o sea, desde ese paradigma, es que se crea el marco curricular común. ¿Qué es el marco curricular común? Es una herramienta de la política educativa que lo que busca es pensar la educación a largo plazo. Es decir, sostener toda esa trayectoria del niño a lo largo de toda la escolaridad. O sea, hay un marco curricular muy
marco curricular bastante difundido, que es el marco curricular que responde a la primera infancia, es cómo se trabaja de 0 a 6 años. Es decir, desde el nacimiento del niño a los 6 años, cómo se va a trabajar. Marco curricular de la ANEP. Marco curricular de referencia nacional. Entonces, si ustedes pueden ver, acá les comparto pantalla, para que vean qué es esto del marco curricular. Este marco curricular quiere decir que se va a construir una currícula, un currículum de referencia nacional, que va a articular las distintas direcciones, primaria, secundaria, UTU y CFE. Quiere decir, vamos a pensar en trayectoria educativa. Entonces, ese marco curricular va a tener algunos lineamientos teóricos. Bueno, ahí tienen en la primera parte como, o sea, en el marco de quién, en el marco de qué se realizó el marco curricular. ¡Qué frío! ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No me había quedado como muy claro. Viste que vos dijiste que con el tema de la LUC se sacaban los representantes, a excepción en el CFE. Al sacar los representantes, y vos dijiste que ya no son consejos, son direcciones. Como el CFE tiene representante, ¿sigue siendo consejo o también pasa a ser dirección? Consejo. Consejo. Bien, gracias. Está muy bien la pregunta. Perfecto, gracias por hacerla porque está correcta. Entonces, el marco curricular de referencia nacional quiere decir que, hablando en criollo, en un momento histórico, cada subsistema determinaba qué tenían que saber sus alumnos. Entonces, primaria determinaba lo que tenían que saber sus alumnos, secundaria, para pasar de primero a segundo hay que saber esto, para pasar de tercero a cuarto hay que saber esto. Ahora se crea un marco curricular de referencia nacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se crea un documento a partir del cual da herramientas para pensar qué tienen que saber todos los niños del Uruguay cuando salgan de primaria. ¿Qué tienen que saber todos los niños del Uruguay cuando salgan de educación media básica? Es decir, bueno, este es el marco de referencia. ¿Ah? Entonces, este marco, este documento está bueno porque te permite dar una idea de política educativa y hacia dónde va orientada la política educativa en el Uruguay. Entonces, vamos a leer la introducción, que es el marco curricular de referencia nacional, y vamos a ver las ideas fuerza. Entonces, para la clase que viene, no sé si nos da el tiempo para todo, pero la idea es leer desde la introducción hasta el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Uno, 2 y 3. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿qué elementos van a estructurar esa idea de política educativa? ¿Sí? A ver, si volvemos al organigrama que teníamos hoy, ustedes tranquilos que esto lo vamos a ir viendo y reviendo cada vez, porque a veces es un poco entreverado porque va para un lado y va para el otro, pero nosotros lo vamos a ver sostenidamente. Esto va a orientar todo lo que es,